Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Gracias a Dios, bien. Bueno, hemos estado hablando de la fe y creo que es un tema hermosísimo porque una de las cosas que Dios nos dice claramente que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, ¿no? Eso es algo que Dios nos dijo en su palabra. Mira a ver tu Biblia en Primera de Pedro. ¿Ya están ahí? Eso, qué bueno que dicen amén, porque ahora sí ya estamos agarrando el modo, el estilo, ¿no? Que cada pastor tiene su estilacho. Entonces, Primera de Pedro, vamos a ver. Primera de Pedro dice 1:6. Dice: en lo cual nosotros nos alegramos de esta salvación tan hermosa. Eso es a lo que se está refiriendo, ¿no? Porque dice el versículo 1:5: somos guardados ¿por quién? Por el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5: somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, ¿para qué Dios te está guardando? Para alcanzar la salvación. Para que alcancemos la salvación. Amén. Entonces, fíjate que Dios lo que le interesa en tu vida es que tú alcances ¿qué? La salvación. Eso es muy importante. Dios quiere que tú alcances la salvación. Y aquí viene una pregunta muy clara que confunde mucho a veces a los cristianos, porque dicen: a ver, yo ya soy salvo. Sí, eres salvo, gloria a Dios. ¿Eres salvo en qué parte de tu ser? En tu espíritu, ¿sí? Ahora necesitas salvar ¿qué? Tu alma. Tú necesitas pensar igual que Cristo, hablar igual que Cristo, anhelar la santidad, ser como Él es. Dios es un ser de fe. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios en tu vida? Él es poderoso para que a ti no te pasara nada. Es decir, tú podías estar viviendo en esta tierra en un lecho de rosas si Dios lo quisiera así. Sin embargo, tú llegas a Cristo y entras en una prueba y sales en otra, y es cuando tú no le crees a Dios y te alejas de Dios y crees que Dios ya te falló, pero Dios tiene control de tu vida. O sea, Dios está permitiendo todas estas cosas porque dice aquí la palabra de Dios que estás guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para que alcances la salvación. Y mira, yo veo una cosa aquí importante. Dios, mientras tú vayas caminando en la voluntad de Dios, Dios te va a tener aquí viviendo 100 años. Porque entre más tiempo te tenga aquí, más va a tratar contigo, más va a lograr el propósito que Él quiere. ¿Me entiendes? Él va a lograrlo. Pero llega un momento cuando tú te enteras que aún ministros mueren jóvenes a los 70 años, a los 60, a los 50. Dices: ¿por qué se murió este ministro? Porque no entendió el propósito de Dios y se aferró a una doctrina y no se movió ahí. Pero Dios dice que tú y yo estamos guardados nosotros estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar. Quiere decir que Dios tiene que tratar, como dice la palabra, tú eres barro en sus manos, ¿sí? Él te está formando. ¿Cómo es el barro? Los que hacen el barro lo están manipulando en la rueca y están formando la pieza, y de repente se les deshacen las manos, ¿no? ¿Sí o no han visto eso, que se deshacen las manos? ¿Y por qué se deshacen las manos? Bueno, el barro, le faltaba agua, lo que sea. Pero tú eres esa persona. A veces Dios ya te está forjando y tú sales con tu rollote chueco y te vuelves a caer y te deshaces en las manos de Dios. Entonces Dios vuelve a agarrar ese barro y vuelve a tratar contigo. Y aquí dice el propósito, uno de los propósitos que vamos a ver ahí, porque hay dos propósitos básicos de los cuales quiero compartirte el día de hoy. Uno de ellos es la fe y otro es el amor. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios, fíjate. Estás aquí para alcanzar ¿qué? La salvación.
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual tú y yo nos alegramos. ¿Cuánto nos alegramos de esa salvación? Aleluya. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser ¿qué? Afligido en diversas pruebas. ¿Y por qué Dios va a permitir esas pruebas si Él es bueno conmigo? Porque te está moldeando como el barro, pero de repente te le deshaces y agarras y avientas el arpa, ¿no? Porque no creo en esto no funcionó, porque quieres hacer las cosas a tu manera. Por eso yo digo, muchas veces todos somos Frank Sinatra, ¿sabes? A mi manera y no a la manera de Dios. Por eso Dios tiene que meterte en pruebas, porque la meta de Él es lo que dice aquí, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con ¿qué? Dice ahí, tiene que ser hallada. Amén. A ver, ¿cómo tiene que ser hallada tu fe? En alabanza, gloria y honra. ¿En qué momento? Cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y yo te quiero decir una cosa, hay dos momentos en los cuales va a manifestar el Señor Jesucristo. Bíblicamente, nosotros que ya hemos estado estudiando mucho de Apocalipsis, un momento cuando Él se manifieste es cuando Él venga en las nubes, y en ese momento nos despierte a todos los cristianos y vayamos todos al tribunal de Cristo. ¿Recuerdas la parábola de las vírgenes? En ese momento viene el Señor Jesucristo, se encuentra todas las 10 vírgenes se despiertan, ya vino el Señor, agarra tu Biblia, dile que tú eres cristiana y que tú estuviste, y te presentas muy sabrosa ahí delante de Jesús. Aquí estoy, y luego en el examen le decir, a ver hija, a ver hijo, que son 10 vírgenes, ¿no? Y le va a decir, a ver, ¿hiciste, tu fe está hallada en alabanza y gloria? ¿Caminaste en amor? ¿Te dejaste transformar? Yo te dije que tomaras de mi aceite. Yo te dije que no dejaras de comer mi palabra. Yo te dije, el que me come a mí, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Así dijo el Señor Jesucristo. El que me come, sí, no, yo lo voy a resucitar y no tendrá sed jamás. Y entonces ahí vamos a encontrar muchas vírgenes o muchos cristianos que digan, híjole, pues no junté aceite, sí, pero te recibí como Señor Salvador. Sí, eres mi hijo y tienes derecho a la salvación, pero no vas a poder ir al cielo porque te dije que cambiaras, porque vengo y tu fe no la encuentro hallada en alabanza y gloria, como dice aquí este versículo. Yo tengo que llegar y encontrar tu fe en alabanza, gloria y honra cuando yo iba a ser manifestado, y hoy llego y me encuentro que tú no me creíste. Todas esas pruebas, en lugar de salir adelante de ellas, las solucionaste en tus fuerzas, ¿no? ¿Cuántas veces solucionamos en nuestras fuerzas las cosas, ¿no? Y no en el plan de Dios? Por eso yo digo, a veces el Señor permite unas enfermedades que ni los médicos, ningún médico le atina. ¿Sí? Dice, Señor, qué injusto eres conmigo, porque a mi vecino, a mi prójimo, a ese sí le pusiste una enfermedad que el médico le atinó luego, ¿no? Hay unos que dicen, lo duele aquí, lo duele acá, hágase una sal. Efectivamente, usted tiene esto y con esto sale, ¿no? Pero a los cristianos llegamos y dicen, usted tiene, eso es 15 que trae usted. Pero le vamos a mandar esto a ver si le funciona. Y si no funciona, se la cambiamos hasta que la atinemos. ¿Y qué está haciendo Dios? Probando tu fe. Porque tu confianza debe estar en Él, que Él ya te sanó hace más de 2000 años. Entonces, muchas veces los cristianos entramos en pruebas que parecen imposibles, pero Dios las está permitiendo, ¿sí? Tiene que ser hallada. Entonces, dice que entonces es la primera manifestación del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué va a suceder con aquellos que se queden? Esas cinco vírgenes insensatas, ¿sí? Que se fueron a conseguir el aceite. ¿Cuánto recordamos esa historia?
se fueron a conseguir el aceite. Y en el momento que ellas estaban, mira, vamos a leerlo rápidamente en Mateo 25, ¿sí? Dice Mateo 25:10, pero mientras ellas iban a comprar la unción para ser cambiadas, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban, ¿qué? Entraron con él a las bodas y se cerró, ¿qué? La puerta. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las que no tomaron el aceite en esa primera manifestación de Dios, y ¿qué le dijeron al Señor? Ábrenos, Señor, ábrenos, ya traemos aceite. ¿Sí? Porque ellas fueron a comprar, ¿no? ¿A qué fueron? A comprar. Entonces, si volvieron a regresar a tocar la puerta es porque ya habían ido a comprar. Es decir, lo que nos está diciendo el Señor es que van a estar en la tribulación, y en la tribulación Dios las va a perfeccionar. Y van a ser hombres de fe y en el amor perfeccionados. En esos dos grupos. O sea, fíjate qué impresionante. Estas vírgenes insensatas regresaron porque sí fueron a comprar el aceite. Porque aquí dice, mira, vuelvo a leer, ¿sí? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ¿qué? Ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Pero lo impresionante de esta parte de la palabra de Dios es que ellas sí consiguieron el aceite. Porque fueron a comprar y regresaron diciendo, Señor, ya traemos el aceite, ábrenos. Pues el Señor está diciendo, ya no las conozco, yo me fui al cielo. Pero sí consiguieron el aceite, porque el aceite era lo que se requería para entrar a las bodas. Pero ya no entraron. ¿Por qué? Porque no se halló su fe en alabanza y gloria cuando fue manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Ahora, la segunda parte donde dice, recuerda lo que leímos en primera de Pedro, tu fe tiene que ser hallada, ¿qué? En alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. En sus, digamos, su segunda venida o su venida donde ya toca la tierra, Él va a venir del cielo, pero va a venir con su esposa, ¿no? Es decir, con los que sí entraron a las bodas. Mira, abre aquí Apocalipsis 22. Perdón, Apocalipsis 21. Amén. Es el momento que inicia el milenio aquí en la tierra. Cuando Dios hace, versículo 21, vi un cielo ¿qué? Nuevo. Y una tierra nueva. O sea, Dios hizo todo nuevo, ¿no? Eso les digo a los ecologistas que andan preocupados, que pues, Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. No está mal que miremos el planeta, tampoco nos pasemos, ¿no? Así es que dice, vi un cielo nuevo y una tierra ¿qué? Nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya habían pasado y el mar ya no existía más. Versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo. Dispuesta como una ¿qué? Como una esposa ataviada. ¿Quién es esa esposa? La que entró con el Señor a las bodas, y se llevó al cielo. Después vinieron las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ya conseguimos el aceite, ¿no? Ya estoy aquí. Y el Señor que les dijo, no las conozco. Entonces estamos viendo dos manifestaciones del Señor Jesucristo. Uno, cuando Él venga en las nubes, ¿sí? Y se va a llevar a los que estén ¿qué? Preparados. Y se van a quedar los que no se prepararon. Y van a tener que ir a conseguir ¿qué? El aceite. Y cuando regresen, le dicen, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos, ábrenos. Y el Señor dice, no las conozco. Pero sin embargo, cuando venga en su segunda venida, va a encontrar a esas vírgenes ya, porque compraron el aceite. Es decir,
fueron transformadas. Porque mira aquí lo que dice aquí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Viene del cielo de quién? De Dios, o sea, del jardín, del cielo, a donde tenemos que anhelar ir nosotros. O sea, el punto es, tú tienes que anhelar ir al cielo. O sea, no debes de comprar de que ya la tengo segura. No vas a ir al cielo si no te dejas transformar. Por eso Dios es parábolas del Señor Jesucristo de las vírgenes y todo. Y por eso Él quiere alargarte la vida aquí para que alcances la salvación. ¿Me entiendes? La alcances. Y entonces dice aquí en el versículo, dispuesta como una esposa que... ¿Qué es una esposa ataviada? ¿Una obediente a quién? Una esposa obediente, sujeta a lo que diga el esposo, ¿no? Sujeta a todo lo que diga el esposo. Entonces, esa esposa, ¿a quién obedece? A Cristo, que es el esposo. O sea, viene ataviada, o sea, obedece en todo a Cristo. No me voy a meter si tu esposa te obedece, pues estás en proceso. Ese es otro asunto. Ahorita lo único que está haciendo es el proceso que Dios está tratando contigo, ¿sí? Entonces, esta esposa ya desciende casada con el Señor Jesucristo, porque vimos en el libro que entraron a las bodas las que estuvieron, ¿qué? Preparadas. Pero las que no estuvieron preparadas fueron a conseguir, ¿qué? El aceite, pero sí lo consiguieron. Porque en el versículo 3 mira lo que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, aquí viene ¿qué? El tabernáculo de Dios con los hombres. ¡Qué impresionante! ¿Sabes que vamos a ser uno con Dios? Los que alcancen ¿qué? Corona. Vamos a ser uno con Dios. Es decir, la nueva Jerusalén seremos nosotros, seremos los muros, todos, ¿no? Y las vírgenes insensatas que sí consiguieron el aceite van a estar viviendo dentro de la nueva Jerusalén, a la luz de la nueva Jerusalén. O sea, como ponerte un ejemplo, imagínate que estos son los muros de la nueva Jerusalén y este muro es Dios, Jesús y los que alcanzaron. ¿Sí? Y dice que esta luz que refleja, ilumina acá. Y entonces los que fueron salvos, mira, ve aquí rápidamente, Apocalipsis 21-22, perdón. Dice, está narrando la nueva Jerusalén, dice, yo no vi templo en la nueva Jerusalén, no vi templo. No viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Es decir, la nueva Jerusalén, imagínate que son estos 4 muros. Entonces dice, no veo un templo aquí, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella. O sea, la nueva Jerusalén son los muros, ¿no? Y el Cordero. Fíjate el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Imagínate estos muros iluminando así de una manera tremenda todo este centro aquí. Y entonces aquí dice el versículo 24, y las naciones que hubieran sido ¿qué? Andarán a la luz de ella. Entonces quiere decir que la nueva Jerusalén baja, ¿sí? Pero baja siendo los muros, ¿sí? Sus 12 puertas, sus cimientos, en fin, todo lo que narra ahí. Y los salvos andarán ¿en dónde? Y los que alcanzaron corona, ¿en dónde están? En los muros, siendo una con Dios. Por eso el día me dio risa, Luisito compartió hace 8 días, la primera vez le estaba compartiendo un miércoles y dice, cantábamos una canción que decía,
andaremos en las calles de oro y que mejor ya no digo nada porque yo prefiero ser los muros, dice el Señor. Pues sí, pero aquí se comprueba que lo que Dios prometió en ti lo va a cumplir. Porque si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Entonces Dios va a tratar contigo como un barro, va a estar tratando contigo siempre, 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 siempre. Pero va a llegar un momento donde va a dar un premio al obediente. Él va a dar un premio ¿a quién? Al obediente. Y al desobediente va a seguir tratando con él y va a ser salvo en la nueva Jerusalén. Así es que tú decides cuál quieres estar. ¿No? Hace rato cantábamos una canción. Mira, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿No dice así, Romanos? ¿Sí? Bueno, déjame terminar aquí para no moverlos de Apocalipsis. Apocalipsis 21. Imagínate que vienen entonces las vírgenes que entraron a las bodas y son la nueva Jerusalén que vienen descendiendo del cielo de Dios. ¿Sí? Y versículo 3, Apocalipsis 21, 3. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo ¿de quién? ¿Con quién viene? Es uno con los hombres. Amén. Es uno con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo se estará con ellos como su Dios. Ahora, versículo 4. ¿Qué va a hacer Dios cuando venga aquí a la tierra a instalar la nueva Jerusalén? En su segunda venida, por quererle dar un nombre, ¿no? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Sí? ¿Quieren que les pongamos más fuerte el aire? ¿O están bien así? ¿Está bien? Si le tomo mucho aire, algunos vamos como la nueva Jerusalén. Fíjate. ¿Qué va a suceder cuando el Señor venga a la nueva Jerusalén? Versículo 4. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que jugar sus lágrimas? Porque fueron perfeccionados a través de la tribulación y de la gran tribulación. O sea, ¿quién puede salir así contento de una tribulación? A ver, cuando estás en pruebas, ¡ay, qué padre se siente! ¡Síguele, Señor! ¿Quién sale de eso? Sin embargo, cuando tú eres obediente, clamas a Dios y las batallas, ¿cómo se ganan las batallas? De rodillas y con las manos al cielo. ¿Cómo te quiere ver Dios siempre? De rodillas y clamando a Dios. ¿Y cuándo es cuando más te ve haciendo eso? Cuando estás en una prueba. Pero además se aflojan las cosas y yo ya la hice, yo ya me siento bien. Y entonces Dios te tiene que volver ¿a qué? A meter a la prueba. Porque Dios tiene un propósito de llevarte ¿a dónde? Al cielo. Pero va a llegar un momento que dice, ya, tengo que venir por mi iglesia para hacerla mi esposa. Así es que el que pase el examen se va conmigo. Y esa es su primera venida. No toca la tierra. En la segunda sí viene y ya se instala la nueva Jerusalén. Y al instalarse la nueva Jerusalén, tiene que enjugar las lágrimas de todos los que pasaron, porque salieron avantes después de la prueba. ¿Sí? Porque fíjate, aquí dice Apocalipsis 21, Apocalipsis 20. Fíjate, cuando llega la nueva Jerusalén a instalarse, Apocalipsis 24, dice, y vi tronos. ¿Qué vio? ¿Vio un trono o tronos? O sea, tronos son muchos. Desde luego que es el trono de Dios, que es uno. Pero aquí dice Juan, el apóstol Juan, yo vi muchos tronos. Pues, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, que son los que alcanzaron ¿qué? Corona. Esa nueva Jerusalén que descendió del cielo, que es la esposa, y que dice aquí, yo vi bajar esa nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios con los hombres. Amén. Y
Y entonces dice, vi tronos, y luego, ¿qué más vio? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de quién. Y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, prometido es que Dios te ofreció la salvación y Dios la va a cumplir. Pero va a tratar contigo pase lo que pase. Así es que más vale ahorita que estamos en el cuerpo, ¿sí?, que seamos obedientes para alcanzar corona, porque va a llegar un momento que yo veo personas que se van jóvenes y digo, pues probar, ese es primera de Joaquín 2. Digo, o sea, lo que digo es, ¿por qué se murió tal ministro? Sí, esto y esto. Y ves, algo le faltó con Dios, o sea, el ser transformado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ser probados en fe y probados en amor, ¿sí? Por eso, mira, una iglesia obediente era la de Tesalonicenses. Ahorita ya voy a entrar al tema que traigo para él, pero espérame. Ya vamos a llegar. Primera de Tesalonicenses. Fíjate cómo se acuerda Pablo de los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante de Dios. Dice, me estoy acordando sin cesar delante de Dios Padre. O sea, me estoy acordando de ustedes siempre en oración, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Acordándonos, o sea, él y todos los que andaban con él, acordándonos sin cesar, o sea, sin dejar de orar delante de Dios y Padre nuestro, ¿de qué? De la obra de vuestra fe. Ya hablamos el otro día, no es lo mismo tener fe a tener obras de fe. Es muy importante caminar con obras de fe, ¿sí? La última vez que estuve aquí, si no me equivoco, te acuerdas que pusimos 3 ejemplos. Dice, ¿cuál de los 3 creen que me agradó más a Dios? Los 3 tuvieron obras de fe, ¿no? Entonces, nuestra fe tiene que ser probada en alabanza y gloria, pero acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Ven? ¿Del trabajo de qué? Ay, ¿por qué le llamará al Señor del trabajo? Ay, es un trabajo malo. Al prójimo, ¿no? Si entre los hermanos no nos amamos, ¿cómo no va a ser un trabajo de amor? Del trabajo de vuestro amor. Y aquí está el punto. Y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cuál es nuestra esperanza? Ir al cielo. Dejarnos transformar para poder ser la nueva Jerusalén, para ser los muros, para estar en el cielo, mientras aquí se lleva a cabo la tribulación y la gran tribulación, tú estarás allá con Dios en la nueva Jerusalén. Para tener esa herencia incorruptible, incontaminada, sin mancha, reservada en los cielos, para nosotros, que dice Pedro. ¿Amén? Bueno, no Pedro, el Señor, a través de Pedro. ¿Amén? Ahora, vamos a 1 Corintios 13. O sea, nuestra fe tiene que ser hallada como en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces lo vamos a ver en manifestación? 2. Una para entrar al tribunal, y si no estuve listo, me voy a esperar, y después de todos los golpizos que me van a dar en la tribulación, va a venir a secar mis lágrimas. Por fin entendiste. Por fin te cayó el 20. Entonces, lo más maravilloso es que Dios te diga, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y entonces dice, entra al gozo de tu Señor. Y ese gozo es en el cielo. Amén.
Recuerda esa parte de los 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento. El libro de Mateo. Y los 3 eran ¿qué? Siervos, ¿no? Y al siervo que le trajo otros 5 talentos, ¿qué le dijo el Señor? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. ¿En dónde los va a poner? En la nueva Jerusalén, juzgando a las naciones. Los que recibieron la facultad de juzgar. Y entonces, después de esa frase, va a decir en el tribunal de Cristo el Señor: entra, aleluya, entra al gozo de tu Señor. Y vas a ser uno con Cristo, y Cristo regresa al cielo y forma la nueva Jerusalén. Y ahí lo verás cara a cara. Y lo verás también si fuiste desobediente, pero después, cansado de mi camino, sediento de ti, todo apoyado como trompeta de ciego, ¿no? Así es el abuelo. Traes tu coche como trompeta de ciego, toda abollada de estrellas en cada esquina. Bueno, Primera de Corintios 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los regalos espirituales. ¿De los regalos qué? Espirituales. Y platica aquí el apóstol Pablo que cuando éramos gentiles se nos llevaba extraviados como se lleva a los ídolos mudos, ¿no? Ahí andábamos, ¿no? En alguna manera, ¿no? Todo el mundo traía su estampita aquí guardada, otros más que otros iban con los platillos y caminando en la calle. Bueno, se nos llevaba mudos a los ídolos extraviados, ¿no? Dice aquí. Pero aquí lo que narra todo esto es los dones espirituales. El hacer milagros, el hacer... Mira, dice aquí, versículo 8, 7. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho no tuyo, sino para provecho de la iglesia o para provecho de los gentiles. A este les daba por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Entonces, todo esto es hermosísimo, ¿sí? Pero termina el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:31, donde dice: procura pues los dones mejores. Y dice: mas yo, o sea el Señor te dice, mas yo les muestro un camino, aunque... Y entonces empieza a escribir el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, es decir, predico padrísimo, ¿no? Hablo de Dios, mi Señor, mi Dios, y también oro en lenguas, ¿no? Así te preguntan a ti, ¿eres cristiano? ¿Usted cuántas lenguas habla? Yo digo 2. Hablo español y hablo en lenguas. ¿Y sabe inglés? Pues Stinky Wonder Hot Dogs. Yes. ¿Y francés? Oui. ¿No? O sea, no los hablo. Pero aquí estamos hablando de los cristianos que hablan en lenguas ¿qué? Humanas y angélicas. Pero fíjate lo que dice: y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que ¿qué? O sea, dice, vengo a ser como metal que resuena. O sea, hago mucho ruido, ¿sí? Oro mucho, hablo de Dios todo el día, pero no tengo ¿qué? Y cuando éramos gentiles, pues éramos muy, digamos, bipolares, ¿no?
porque de repente somos muy amorosos. Pasa a un centro comercial, andas ahí en Santa Fe, o andas en cualquier, andas muy amable. ¿Cuánto valen estas cositas? Y a tu hijo, cállate, ay, qué amable, me dan 3, por favor. No me estás molestando. Y estás muy amable ahí en el centro comercial con toda la gente que te está despachando. Y cuando te está muy bien aquí con tu cónyuge, ay, ¿dónde quieres comer? ¿No? Somos muy, ¿qué? Extremosos. Pero si no, ahora imagínate un cristiano que todo el tiempo anda con su Biblia, y no su Biblia, ora y te da misterios, porque aquí dice, fíjate, versículo 2, si tuviese profecía. Imagínate qué padre, que estamos entendiendo esto de la Nueva Jerusalén, estamos entendiendo lo que viene, lo que nos espera, estamos entendiendo el propósito de Dios divino y cómo Dios está tratando con nosotros. Y que entendiéramos los misterios, porque es misterio lo que estamos viendo, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuánta gente en el mundo, bueno, que no sabe lo que le va a pasar al mundo y Dios ya nos fue revelado a nosotros? Amén. Dice, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, imagínate esa fe de la que estamos hablando, que nuestra fe tiene que ser ¿qué? Hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. O sea, tu fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria. Pero aquí está comparando dos cosas. Tú puedes tener toda la fe. A lo mejor tu fe está siendo hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y no tengo amor. ¿Qué va a pasar en el tribunal? Que diga el Señor, mira, por fe pasas. Pero ¿qué crees? De nada te sirve. Porque no caminaste en qué? En amor. Y mira, quiere decir, vamos a leer el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, me voy a quedar a la tribulación. Porque a lo mejor llego al tribunal de Cristo y Dios me dice, bien hijo mío, qué bárbaro, qué fe tuviste. Y estudiaste mis misterios, pero yo te expliqué en mi palabra que si tú no cambias en amor, de nada sirve. Ahora, recuerda una cosa, ¿cuál es el propósito de Dios con nosotros? Vamos aquí a Mateo 22. Vamos a Mateo 22. 22:37. $22.36. 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Que obedezcas ¿qué? Toda la ley. La meta de Dios cuando te esté moldeando, que te está moldeando como barro, es que tú ames, ¿sí?, a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, pero también ¿a quién? A tu prójimo. Y ahí es donde le batallamos todos nosotros. Primero porque dice al prójimo. ¿Y qué es el prójimo? Si tú tratas de ver un poco la etimología de la palabra, es tu más cercano, es el próximo, ¿no?
Entonces probablemente tú vivas en una casa donde está tu prójimo un ladito, pero te cae gordo. No sé por qué te cae gordo. Y a ese Dios, ¿qué dice que tienes que hacer? Amarlo como a ti mismo. Y mira, yo veo una cosa en muchos cristianos. Mientras una persona es gentil, medio lo soportes. Pero una vez que ya llega a Cristo, ¡ay, qué lindo, qué hermoso! Es llena de cariño, es impresionante. Así ya lo ven los WhatsApp. Presión. Bueno, entre las mujeres se da un poquito más, entre nosotros somos muy secos, nada más, ¿no? Que te diga yo, ¡ay, qué precioso! Bernardo, qué precioso. Me vería mal, pero los amo, mis hermanos, porque son mis hermanos en Cristo. Pero eso se le da a las mujeres más, ¿no? Entonces, antes que llegara Juan, ¡mi precioso Juan! Es así, ¿no? Que somos diferentes, ¿no? Pero eso no quita que el amor que tienen las mujeres entre sí mismos es el amor que tenemos nosotros con los hermanos. Porque esa es la meta, somos diferentes maneras de manifestarlo. Pero cuando se refiere a una persona X, le dice, oye, no me molestes con él, no me molestes con él. Pues tienes que amarlo. Tienes que amarlo como amas a tu hermano en Cristo. Porque es tu qué? Tu prójimo. Ahora, dime si no hay personas en el mundo que te desesperan, te hacen enojar, ¿sí? Y mira, cuando yo te voy a decir mi experiencia propia, luego me levanto en las mañanas después de la oración, Señor, ayúdame a amar al prójimo, a andar en amor. Y parece que el diablo me la nota y dice, vas a andar en amor. Aquí te anoto, vas a ver lo que te voy a preparar en el caminito. Y llego ahí con los empleados que tenemos en la obra o aquí y me aguayón. Y dice, Señor, prometí amarlo, Señor, ¿por qué me lo pusiste de pruebas? No tenías otro. Y no sabe. Y la pregunta que tenemos que hacernos, Señor, si no lo amo como a mí mismo, no voy a ir al cielo. O sea, es una lucha tremenda. Y la pregunta es, ¿por qué Dios te dejó en un cuerpo de pecado? A ver, Dios es poderoso para haberte hecho nacer de nuevo y haberte dado un cuerpo glorificado y un alma nueva, ¿o no? Sin embargo, el Señor le plació salvar tu espíritu y dejarte en este cuerpo de pecado. Y con Él es con el que batallas, aunque yo diga que son mis empleados, no son ellos, soy yo. Porque la palabra de Dios dice que debemos entender, mira, vamos aquí al libro de Romanos 12. Perdón, Romanos 14. Dice Romanos 14. El que come, no menosprecie al que ve. ¿Y por qué el otro no quiere comer? Dios lo hizo así. Pero no menosprecies a quién, al que piensa diferente de ti. Y cuando te enfrentes a los del mundo, pues mayor razón, te estás enfrentando a gente que está luchando, que ni siquiera lucha con su carne, es hijo del diablo. O sea, el prójimo muchas veces es un hijo del diablo. Como dice la palabra de Dios, éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás, eso nos dice Efesios. Entonces, ese prójimo, si es del mundo, ¿es un hijo de ira? Sí.
¿Se mueve en el mundo como hijo de ira? Sí. ¿Y si te puede perjudicar, te va a perjudicar? Sí. Lo mismo te crees. Pero dice, aquí, dice en el versículo, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 5. Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Sí? El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Sí? ¿Eso qué dices? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos predicando ahorita? Que somos diferentes. O sea, la otra persona no puede pensar igual que tú. Somos diferentes. Lo hemos dicho mucho en matrimonios, ¿no? En los matrimonios, ¿por qué son los pleitos? Es que no me entiendes, ¿no? No, porque tengo que entender, porque yo soy diferente. Entonces, ¿somos diferentes o no somos diferentes? Ahora, súmale. El inconverso es hijo de ira, lo mismo que los demás. El cristiano tiene un cuerpo de pecado, pero tiene al Espíritu Santo para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece para yo hacer la voluntad. Y entonces cada mañana yo voy a decir: hoy voy a hacer mi trabajo de amor. ¿Sí? Hoy voy a hacer mi trabajo de qué? De amor. Pase lo que pase, voy a someter esta carne y siempre estaré sonriendo y seré, porque Dios me dijo que ame a quién, a mi prójimo. Y siempre, porque es un camino más excelente, ¿no? Mira, vamos a ver esta historia que ya todos sabemos, pero es impresionante la manera que se ve lo del buen samaritano. Lucas 10:29. Lucas 10, 29. ¿Cómo se dice? Amén. Ya les voy a hablar también con las cejas. ¿Qué horas? Aquí nos dicen amén. 10:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Fíjate, o sea, estamos estudiando cuál es el cumplimiento de toda la ley. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, o sea, lo asaltaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Sí? Fíjate cómo desde aquel entonces había asaltos y de todo, ¿no? ¿Por quién estamos guardados? Por Dios. Pero aquí estamos viendo un hombre que lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita que llevaba la guitarra: voy a alabar a Dios, voy a alabar a Dios. Ay, pero este está medio muerto. No, yo tengo que llegar a la alabanza. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estaba una persona aquí llorando. Qué importante que ahorita le hayan tomado su teléfono o datos para poder seguir orando por ese hombre, ¿no? Pablito tuvo la atención de estar orando por él, pero lo importante es que hayas tomado sus datos por ahí, Pablo, para seguir orando por él. Y todos tenemos que orar por ese hombre porque está atormentado por el diablo. ¿Sí? Pero también el diablo quiere alterar la reunión, quiere cambiar, o sea, por eso dije: lleven orar ahí arriba. Pero lo importante es que tengamos sus datos para estar orando por él, para que sea liberado. Recordemos el endemoniado Gadareno. Dice
Dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, se pasó de largo. Lo esperaban a la alabanza a las 11 y eran 5 para las 11. Versículo 33. Pero un samaritano que iba delante del camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? ¿A qué debemos ser movidos nosotros en todo? Misericordia es comprender al otro hermano que no piensa igual que tú. A lo mejor otro hermano no está haciendo lo que tú quieres que deba hacer, pero tú tienes que tener ¿qué? Misericordia. Todo es Dios. Tenemos que ser igual que Dios. Entonces tenemos que tener ¿qué? Misericordia con ese hermano que piensa diferente que tú, con ese hermano que a lo mejor no ha crecido. Tener misericordia del que es decir, ¿qué debemos entender de los gentiles? Por ejemplo, este hombre que estuvo hace rato ahí está atormentado por el diablo. Entonces tenemos que tener misericordia por él. Cuando un gentil te dice: no me molestes, ya eres un aleluyo, ya no me digas que Cristo, yo estoy bien en mi religión, está atormentado porque no tiene a Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Misericordia. Cuando ves que tu cónyuge o una familia, tú dices: vamos a la iglesia, no me molestes, los lugares, ya quédate, sigue orando por él, porque está ¿qué? Atormentado, está gobernado por Satanás, es el que no lo ha querido soltar. Amén. Pero a través de tu testimonio, a través de tu oración, vas a hacer que sea liberado. Entonces, aquí dice: lo primero que fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Y qué hizo? Él sí se acercó. Se acercó al que estaba siendo asaltado, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgura, o sea, lo subió a su coche, para fines prácticos, ahorita nuevos, lo subió a su coche, lo llevó al mesón, a un hotel, a un lugar donde lo cuidan, y cuidó de él, lo estuvo cuidando. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, te lo encargo. ¿Lo conocía? No. ¿Por qué lo ayudó? Porque tuvo misericordia. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquí fíjate, quiero que lo leamos con calma. Aquí está lo interesante de esta parte. El Señor Jesús hizo la pregunta: ¿quién de estos 3 te parece que fue el samaritano? Número 1, el sacerdote se pasó de largo. El levita se le hacía tarde para la alabanza. ¿Y el samaritano? Fue el que tuvo misericordia. Entonces, él preguntó de estos 3. El Señor Jesús preguntó por estos 3. Pero a leer aquí: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz ¿qué? Ve, lo que te quiero decir es esto. Él contestó que el samaritano era el prójimo. El Señor Jesús le dijo: ve tú y haz lo que. Lo mismo con quién. Con tu prójimo. Entonces, ¿quién es el prójimo? El asaltado. Al que estaba golpeado y casi como muerto, ese es el prójimo. Él le preguntó al Señor Jesucristo: de estos 3, ¿cuál te parece?
Mi prójimo fue el que asaltaron. Dios me está haciendo una pregunta, digamos, capciosa, que además casi le dijo, no me los encuentran asaltado. ¿Quién de los tres crees? ¿Cuál era la respuesta más correcta? Ninguno de los tres, Señor. Es el asaltado. Porque ve tú y haz lo mismo. Ama a quién? A tu prójimo. ¿Qué hizo este samaritano? Amó a quién. ¿Y quién era el prójimo? El asaltado. Yo te soy bien honesto, esta parte del samaritano yo decía, no lo entiendes. Porque tú mismo le dijiste, dime de estos tres quién es. Y él te dijo, Señor, pues el samaritano. Pero fíjate lo que dice el Señor. Dios no lo corrigió. Nomás le dijo, haz lo mismo tú. Haz lo mismo tú. O sea, haz lo mismo que hizo quién? El samaritano. No dijo haz lo mismo que hizo el sacerdote. No dijo haz lo mismo que hizo el levita. Haz lo mismo que hizo el samaritano. ¿Y para quién lo hizo? Para su prójimo. Entonces la pregunta es, ¿quién es el prójimo? El asaltado. ¿Quién es tu prójimo? El inconverso, el más cercano a ti. Gloria a Dios que tienes hermanos y Dios dice que ames a tus hermanos. Pero la meta es que tú ames a quién. Ahora, ¿tú eras un prójimo para Dios? ¿Eras un enemigo de Dios? ¿Y te amó? ¿Y fue a la cruz por ti? Y además te ofreció algo maravilloso, dice aquí en Romanos. Romanos 8, 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Aleluya. Ahora imagínate cómo Dios ama al prójimo. O sea, piensa, tú eras un prójimo. Tú no eras hijo de Dios ni yo. Éramos enemigos de Él. Siendo enemigos y pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? No. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? Pues yo te quiero decir que ese Señor que estaba ahí llorando lo ama igual que a ti. Amén. Desde luego entiendo que lo correcto sería ir todos y orar por él y todo, estoy de acuerdo, pero Dios te está trayendo a una reunión donde quiere que crezcas espiritualmente para que entiendas lo que tienes que hacer allá afuera, porque el Señor Jesús dijo, ve y haz lo mismo. Entonces, Dios quiere que ames a quién. Esa es la meta. Yo sé que el plan de Dios es amarnos unos a otros como Cristo nos ama. Y eso lo está haciendo Dios en nosotros. Mira, vamos aquí al libro de Juan 17. Ya se hizo tarde, mis hermanos. Amén. Amén. Dice Juan 17, 23. 17, 22, perdón. Dice, la gloria que me diste, yo ya que hice el Señor, ya no las dio. ¿Para qué? Para que seamos ¿qué? O sea, nos amemos entre nosotros como una sola unidad. Así como nosotros somos uno, dice el Señor Jesucristo.
Yo estoy en ellos, Él está en nosotros. Pero también dice, y tu Padre, tú estás en mí, para que seamos perfectos en qué. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, si somos uno con Dios y la meta es que seamos como Él, dice aquí, la gloria que me diste. Dime si no tienes la gloria de Dios en ti. ¿No tienes el bien en tu corazón? Claro, tienes a Dios en tu corazón. La gloria que Dios te dio, dice el Señor Jesucristo, tú ya se las di, tú ya la tienes, para que seamos ¿qué? Uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno. Así es que si Cristo es uno con el Padre, nos puede aplicar Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Entonces tú tienes que amar al mundo como Dios lo ama. Y por eso dice el apóstol Pablo, está muy bien todos los misterios y toda la ciencia que has aprendido, pero si no tienes amor, no tienes nada de Dios. Porque Dios es ¿qué? Amor. Y Él ama como te amó a mí siendo enemigos de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? O sea, ¿cuál es tu meta todos los días? Tu reto diario. Amar a mi prójimo. Para tareita. Si hay unos que veo y se me atraviesa el hígado. Pero lo bueno es que el hígado es mi carne, pero yo tengo que amar. Y ese que me trató mal ahí en el súper, lo tengo que amar. Y ese que me acaba de transar 200 pesos a la hora del cambio, lo tengo que amar. Porque Dios es mi proveedor. Él me dijo que orara. Yo tengo que amar que no puedo agarrar. No, a muchos nos encanta el ambiente de la iglesia porque nos amamos padrísimo. ¡Qué bueno! En la iglesia nos amamos mucho. Pero mañana, lunes, que te levantes y vayas a trabajar y te subas a tu transporte o a tu coche y al que se te cierre en el coche, dile, ¿cómo no? Y ese que te diga de groserías dices, ¿cómo lo amo? Porque Dios, tienes que amar igual que Dios ama. Porque Él dijo que Él es uno con Cristo. Y la meta es que tú seas uno con Cristo para que seamos una sola unidad. Y al ser uno tenemos que amar como Dios ama. Amén. Porque de tal manera amó Dios a quién. Que nos dio su gloria, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que pudiéramos cambiar y ser una sola unidad. Y mira lo que eras tú, ya con esto termino más para que nos quede claro lo que éramos. Efesios. Efesios 2:1. Y el Señor te dio su gloria y te dio vida a ti cuando estabas como muerto en tus delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. El espíritu que ahora opera ¿en quién? A ver, ¿en los hijos de qué? Desobediencia. Si tú no amas al prójimo, eres un hijo de desobediencia.
aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Así es que si el día de mañana en la semana te peleas con alguien, o alguien que te cae gordo, o lo que quieras, llámale como quieras, que te molestes con alguien, recuerda que eres un hijo de desobediencia, porque número uno tienes que andar ¿qué? En amor. Amén. Tareita, ¿verdad? Pero te tienes que levantar en la mañana y decir, Señor, fortaléceme. Que no me importa que me hagan enojar, no me importa que me hagan esto. Tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, yo en ti descanso. No importa que no me salió el negocio, no me pagaron, no me hicieron esto, no me importa, Señor. Tú dependo de ti porque tengo mi prueba de fe. Amén. Hasta que todos seamos ¿qué? Uno. ¿Sí? Y aquí dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entonces, cuando tú le haces caso a la carne, vuelves a vivir en los deseos de tu carne, haciendo la voluntad de la carne. Cuando tú no amas, estás haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero dale gloria a Dios que Dios te dio su gloria para que puedas ¿qué? Cambiar. Mis hermanos, somos diferentes, ¿sí? No importa lo que pase, tú tienes que andar siempre ¿qué? En amor. No importa lo que pase, tú tienes que andar en amor. Porque puedo conocer toda la ciencia, puedo conocer todos los misterios de Dios, pero si no tengo amor, de nada sirve. Qué fuerte, ¿no? De nada nos sirve ser hombres de fe, porque puedo tener toda la fe que pueda mover las montañas, y si no tengo amor, de nada sirve. Por eso el hermano Wayne decía, hermano, cuando usted vaya a compartir la palabra de Dios, si es muy necesario. No, hermano, entonces cuando va a compartir su testimonio, hermano. Su testimonio es el que va a valer. Su comportamiento ante todos los demás habla más que cualquier prédica, cualquier situación. Amén. ¿Sí lo entendimos, mis hermanos? Pues gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que es un reto. Yo sé que es un reto. No es fácil. Yo a veces empiezo el día y bueno. Pero a veces exploto. Y le digo, en la noche le digo al Señor, no pases. No pasé. Finalmente no la aguanté y me enojé. Y entré en enojo y en ira. ¿Pero por qué entré en enojo y en ira? Porque no supe amar al prójimo. ¿No supe amar a quién? Al prójimo. Si Dios te reta a amar al prójimo, por mayor razón a tu hermano. Porque si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Se acuerdan de ese versículo? Vamos a él o ya. Vamos aquí a primera. Primera de Juan 4. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece ¿a quién? Tú siempre tienes que estar con una sonrisa para todo.
nunca tienes que perder la amabilidad con todo el mundo. No importa que te desesperen, porque la meta es amar al prójimo. Pero aquí habla de los hermanos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces eres un ¿qué? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pues por eso no lo amo, Señor, porque lo veo como es. Pero Dios dice que lo ama. Pues quien no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a quien. Y eso es para los cristianos en la iglesia. Y una vez me acuerdo que mi esposa estábamos empezando en la iglesia y le preguntó al pastor esto, y le dijo el pastor: es que fulano tal que es. Y le dijo: ¿es tu hermano? No, él no está en Cristo, tú no te preocupes. No, yo hoy digo, pues qué equivocado estaba el pastor, porque yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo. ¿Sí o no? Pues ese vecino, esa vecina, ese compañero de trabajo que no te cae bien, que no lo soportas, que te fijas cómo se viste porque está en el mundo y porque habla puras cosas que no te interesan. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Dilo fuerte al marido: ¡ámalo! Tienes que entender que él está atribulado por el enemigo, no conoce a Dios. Amén. Es padrísimo juntarnos entre los hermanos, pero ahora ve y ama al prójimo. Y Dios se lo dijo: haz lo mismo. ¿Quién es el prójimo? Pues el de los tres, pues el samaritano, Señor. Pues Dios se quedó callado. Ve y haz lo mismo. Llama al prójimo que fue el asaltado. Amén. Cierra tus ojos y ponte de pie y vamos a. Si Dios habló a tu vida el día de hoy, yo sé que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a andar en amor. Padre mío, yo sé que tú lo dijiste en tu palabra, el trabajo de amor, Señor. Y por eso nos dejaste en este cuerpo de pecado, Señor, que nos quiere quitar de tu gracia y matar de tu gracia. Pero Dios, Señor mío, ayúdame, Señor, para andar en amor. Ayúdame, Señor, para andar en amor. Y si me vuelve a encontrar ese prójimo que a lo mejor le tengo que pedir perdón porque quizás él fue el que tuvo la culpa, Señor, le voy a pedir perdón, porque tú deseas que yo ame al prójimo. Y ahí pídele al Señor de todo tu corazón: ayúdame a andar en amor, Señor. Ayúdame a andar en amor, porque la gloria que me diste, Señor, es para que yo ame en amor. Y si alguien tiene algo contra mí, iré y le pediré perdón, Señor, para yo andar en amor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te ruego, Señor, que esta palabra haya caído en tierra fértil, Señor, para que produzca ese amor en nosotros, Señor, para hacer esos árboles de amor. Porque si no tengo amor, de nada sirve todo lo demás, de nada sirve. Tengo que andar en amor, Señor. Mi Dios omnipotente, creador del cielo y la tierra, todos hemos fallado, Señor, todos hemos fallado, pero gracias al amor que tienes por nosotros, tienes misericordia de nosotros cada mañana, Señor. Cada mañana tienes misericordia de nosotros. Padre mío, creador del cielo y la tierra,
Gracias por haber llegado a nuestras vidas. Yo quisiera preguntar si en esta mañana alguno de los que estamos aquí no tiene a Cristo en su corazón. Si quiera recibirlo en su corazón, yo te quiero decir que Dios está aquí para recibir su gloria en tu corazón y tú seas transformado por el poder de Dios para que ames como Dios ama al prójimo. Si alguna persona hoy en esta mañana quiere recibir a Cristo y conocer el amor de Dios, me gustaría que alzara su mano y decir: yo quiero recibir a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Te voy a pedir un favor grande, porque si tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador y lo confiesas delante de toda la iglesia, Él te confesará delante del Padre. ¿Te puedo pedir un favor? Puedes venir aquí adelante. Le voy a pedir a mi esposa que ore por ella. Levanta tus manos ante esta persona, esta conocida, y ora por ella. Es un gran milagro, es un gran milagro que la gloria de Dios llegue a ella. La gloria de Dios llegue a ella. Aleluya. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre va a ser prosperada. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, yo me gozo, toma ahí tu lugar. Yo me gozo de que estamos